Hay relatos en la Biblia que llegan a congelar el corazón, pecados sexuales tan terribles que desafiaron la santidad de Dios y provocaron consecuencias irreparables. Si te sientes preparado para descender a los valles más oscuros de las Escrituras, sigue adelante y entiende cómo la lujuria y la desobediencia condujeron a familias y naciones enteras a la destrucción. Al mismo tiempo, descubre cómo la gracia divina permanece de pie incluso ante tragedias incalculables. La historia del pueblo de Dios siempre ha estado marcada por altibajos. En diversos momentos, el Señor dejó claro cuáles eran las directrices para la pureza sexual y espiritual. Sin embargo, la humanidad, corrompida desde la caída de Adán y Eva, se inclinaba a satisfacer sus propios deseos. Antes de examinar las 7 transgresiones sexuales que culminaron en juicios devastadores, es fundamental entender el contexto general en que ocurrieron. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una línea conductora que señala que el Creador no tolera el pecado. No obstante, Él se compadece de quienes se arrepienten. Los pecados sexuales, en particular, tienen un peso significativo porque no se limitan al aspecto carnal, sino que violan la santidad del cuerpo, que debería estar consagrado a Dios. Estos relatos no buscan entretener, sino servir como advertencia. El mismo pueblo que vio abrirse el Mar Rojo y escuchó la voz del Señor en el monte Sinaí fue el que, en momentos determinados, se rindió a la inmoralidad. También reyes ungidos, profetas respetados y sacerdotes encargados de mantener la adoración pura fueron capaces de actos inenarrables. Cuando la Biblia expone estos pecados, no lo hace para escandalizar o condenar sin propósito, sino para enfatizar que todos están sujetos a caer si no vigilan. Primer pecado. Sodoma y Gomorra. Esta es posiblemente la historia más conocida cuando se habla de lugares inmersos en perversión sexual. La narrativa comienza en Génesis 18 y 19, donde el Señor revela a Abraham que el clamor contra esas ciudades era demasiado grande para ser ignorado. El pecado sexual allí se manifestaba de innumerables formas, incluyendo relaciones promiscuas y deseos que traspasaban todos los límites. Cuando 2 ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma al atardecer, fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham. Presintiendo el peligro, Lot insistió en que pasaran la noche en su casa, pues conocía la perversidad de las calles. Sin embargo, la propia casa de Lot fue rodeada por hombres de todas las edades, quienes exigieron que los visitantes fueran entregados para abuso sexual. Lot llegó al extremo de ofrecer a sus hijas para intentar proteger a los ángeles, lo que revela hasta qué punto aquella sociedad había corrompido incluso la mente de los justos que vivían allí. Aún así, la multitud siguió ciega en su furia y lujuria. Los ángeles, al ver que la ciudad estaba condenada, cegaron a los hombres fuera de la casa y ordenaron a Lot que huyera rápidamente sin mirar atrás. Al amanecer, fuego y azufre cayeron del cielo, destruyendo completamente Sodoma, Gomorra y toda la llanura. Incluso la esposa de Lot, al desobedecer la orden de no mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal. Este evento quedó registrado como un testimonio de que Dios no tolera la inmoralidad sin límites. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hacen referencia a estas ciudades para ejemplificar la gravedad de rechazar la ley de Dios. Sodoma y Gomorra no solo fueron un lugar de pecado, sino un ejemplo eterno de cómo la lujuria desenfrenada puede llevar a la destrucción total. Segundo pecado. El incesto cometido por las hijas de Lot. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot huyó a las montañas junto con sus 2 hijas. Ellas, profundamente afectadas por la tragedia y creyendo, tal vez, que no quedaban más hombres en la tierra con quienes pudieran casarse, tomaron una decisión perturbadora. Según Génesis 7 y 30 de la tarde 38, las hijas de Lot idearon un plan para embriagar a su padre y acostarse con él. La hija mayor fue la primera en llevar a cabo el plan, embriagándolo hasta que perdiera la conciencia y logrando quedar embarazada. Al día siguiente, la hermana menor hizo lo mismo. Ambas tuvieron hijos. La mayor dio a luz a Moab, progenitor de los moabitas, y la menor a Ben-Ammi, ancestro de los amonitas. Estos 2 pueblos, más tarde, se convirtieron en enemigos de Israel, trayendo idolatría y seducción al pueblo de Dios. Este relato muestra cómo la influencia corrupta de Sodoma penetró profundamente en la mente y el corazón de las hijas de Lot. A pesar de que Lot era considerado justo, sus hijas crecieron en un entorno depravado, sin referencias sólidas de moralidad.
En su desesperación, actuaron conforme a los valores distorsionados que conocían. No hay indicios en la Biblia de que Dios aprobara este acto. Al contrario, las consecuencias del pecado generaron conflictos futuros. Los moabitas y amonitas llevaron a Israel a pecar repetidamente, adorando dioses paganos y participando en rituales inmorales. Este incidente refleja cómo la corrupción cultural puede influir incluso en los justos, dejando cicatrices que afectan generaciones. Tercer pecado. La brutalidad sexual en Gibeá. El período de los jueces fue una etapa de caos en Israel, caracterizada por un ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Uno de los relatos más perturbadores de esta época se encuentra en Jueces 19, donde un levita viajaba con su concubina. Llegaron a la ciudad de Gibeá, perteneciente a la tribu de Benjamín, y buscaron hospitalidad en la plaza hasta que un anciano los acogió. Por la noche, hombres perversos rodearon la casa, exigiendo que el levita fuera entregado para abusar de él. Para proteger a su huésped, el anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Sin embargo, la multitud no se calmó. Finalmente, el levita empujó a su concubina fuera de la casa, y ella fue violada brutalmente durante toda la noche hasta morir. Al amanecer, el levita encontró su cuerpo en la puerta, la llevó a casa y la cortó en 12 partes, enviando cada una a una tribu de Israel para denunciar la atrocidad. Este acto provocó indignación en todo Israel, llevando a una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Miles murieron, y la tribu casi fue aniquilada, quedando solo 600 hombres. Este episodio muestra cómo la tolerancia al pecado puede destruir la estructura social. La respuesta de las tribus de Israel, aunque severa, revela que la violencia sexual y la depravación no son ignoradas por Dios. Sin embargo, el costo fue altísimo, dejando una marca indeleble en la historia de Israel. Cuarto pecado. La corrupción de Hofni y Finees. Durante el tiempo del sumo sacerdote Eli, sus hijos Hofni y Finees, encargados del tabernáculo, profanaron el lugar santo con sus actos. Según 1 Samuel 2, ellos robaban las mejores porciones de los sacrificios y cometían inmoralidades sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Estos abusos no solo deshonraron el nombre de Dios, sino que también desviaron al pueblo de la verdadera adoración. Elí, aunque sabía de sus acciones, no los corrigió con firmeza. Dios envió un profeta para anunciar el juicio sobre la casa de Elí. Ambos hijos morirían el mismo día, y su linaje perdería el sacerdocio. En 1 Samuel 4, se cumple esta profecía cuando Hofni y Finees son asesinados durante una batalla contra los filisteos, y el arca de la alianza es capturada. La tragedia que golpeó a la familia de Elí fue un recordatorio para Israel de que la inmoralidad sexual y el abuso de poder no serían tolerados por Dios. La muerte de estos sacerdotes corruptos marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo espiritual de Samuel. Quinto pecado. La devoción a Baal. Peor. En Números 25, mientras el pueblo de Israel estaba en las fronteras de la tierra prometida, ocurrió uno de los pecados más graves. Las mujeres moabitas y madianitas sedujeron a los israelitas, invitándolos a participar en rituales dedicados a Baal. Peor. Estas celebraciones involucraban actos sexuales y idolatría, quebrantando la alianza con Dios. El pecado se extendió rápidamente, y una plaga enviada por Dios mató a 24,000 israelitas. La situación alcanzó su punto máximo cuando un hombre israelita, Zimri, llevó a una mujer madianita, Cozbi, a su tienda, desafiando abiertamente la santidad de Dios. Finees, nieto de Aarón, tomó una lanza y los atravesó, deteniendo la plaga inmediatamente. Este acto de Finees, aunque extremo, fue aprobado por Dios, ya que reflejaba un celo verdadero por la santidad. El episodio en Baal. Peor resalta el peligro de la mezcla entre idolatría y lujuria, mostrando que las transgresiones sexuales no solo dañan al individuo, sino a toda la comunidad. Sexto pecado. El abuso sexual de Tamar. Este episodio ocurre en el seno de la familia real de David, tal como se relata en 2 Samuel 13. Amnón, el primogénito del rey, estaba obsesionado por Tamar, su media hermana, conocida por su pureza y belleza. Consumido por un deseo ilícito, Amnón confesó su obsesión a Jonadab, su primo, quien le sugirió un plan maligno: fingir estar enfermo y pedir al rey que Tamar lo atendiera en privado. David, sin sospechar las intenciones de Amnón,
permitió que Tamar fuera a ayudar a su hermano. Cuando ella llegó, Amnón cerró las puertas y la atacó, ignorando sus súplicas de no cometer ese acto indigno de Israel. Tamar incluso le propuso que hablara con el rey para formalizar un matrimonio, pero Amnón, ciego por la lujuria, la violó. Después del acto, el deseo de Amnón se transformó en odio y la echó violentamente, dejándola humillada y desamparada. Tamar rasgó sus vestiduras, símbolo de su virginidad perdida, y salió llorando. Buscó refugio en la casa de Absalón, su hermano, quien la recibió en silencio, pero empezó a alimentar un profundo odio hacia Amnón. David, al enterarse del abuso, se enojó profundamente, pero no tomó medidas contra su hijo mayor. La omisión del rey permitió que el crimen quedara impune, incrementando el resentimiento de Absalón. 2 años después, Absalón planeó una venganza, invitando a Amnón a una fiesta y ordenando a sus siervos que lo mataran. La venganza de Absalón desató una cadena de tragedias en la casa de David. La rebelión de Absalón contra su padre sumió a Israel en una guerra civil que causó muertes y sufrimiento. Tamar, por su parte, vivió el resto de sus días en reclusión y desamparo, sin recibir justicia ni reparación. El abuso de Tamar muestra cómo el pecado sexual puede destruir vidas y familias, dejando cicatrices imborrables. La negligencia de David al no actuar con firmeza agravó la situación, convirtiendo el silencio en un catalizador para más tragedias. Séptimo pecado. El adulterio de David y Betsabé. En 2 Samuel 11, se narra uno de los episodios más famosos de la vida de David. Mientras sus ejércitos estaban en campaña, el rey decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde la terraza del palacio, vio a Betsabé, esposa de Urías, bañándose. David, movido por la lujuria, mandó traerla y se acostó con ella. Poco después, Betsabé informó que estaba embarazada. Para ocultar su pecado, David intentó que Urías regresara del campo de batalla y pasara la noche con su esposa, pero Urías, fiel a sus compañeros, se negó a disfrutar de comodidades mientras los demás luchaban. Ante el fracaso de su plan, David ideó una estrategia aún más oscura. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea de frente para garantizar su muerte. Con Urías muerto, David tomó a Betsabé como esposa. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán usó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre para ilustrar el pecado de David. Cuando el rey declaró que ese hombre merecía la muerte, Natán le reveló que él era ese hombre. David, al darse cuenta de la gravedad de su pecado, se arrepintió profundamente, componiendo el Salmo 51 como un acto de contrición. Sin embargo, las consecuencias fueron severas. El hijo de David y Betsabé murió, y Natán profetizó que la espada nunca se apartaría de la casa de David. Esta profecía se cumplió con conflictos familiares, rebeliones y tragedias que marcaron su reinado. Aunque David fue perdonado, las cicatrices de su pecado permanecieron. A través de esta historia, se ve cómo la lujuria y el abuso de poder pueden traer devastación, pero también cómo el arrepentimiento sincero puede restaurar la relación con Dios. Reflexión final. Lecciones de los 7 pecados sexuales. Estos 7 pecados sexuales terribles muestran un patrón. Hombres y mujeres cedieron a sus deseos más bajos, arrastrando a familias y naciones a la ruina. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta el adulterio de David, cada relato evidencia que la desobediencia sexual no pasa desapercibida para Dios. En algunos casos, la respuesta divina fue inmediata, como fuego del cielo o plagas mortales. En otros, las consecuencias se manifestaron a lo largo de generaciones, afectando la estructura social y espiritual de Israel. La Biblia no oculta los detalles de estos pecados para que comprendamos que no hay transgresión pequeña cuando se trata de obediencia a Dios. Sin embargo, estos relatos también nos muestran que siempre hay una oportunidad de redención. Aunque las consecuencias del pecado son inevitables, el arrepentimiento genuino permite la restauración. Dios, en su misericordia, no rechaza al pecador que se vuelve a Él con un corazón contrito. La advertencia es clara: la lujuria no se conforma con destruir a un individuo, se extiende y afecta a generaciones enteras. Pero la gracia de Dios siempre está disponible para quienes eligen resistir al pecado y abrazar la santidad.
Estos relatos nos llaman a permanecer vigilantes, recordándonos que solo la obediencia al Señor puede protegernos de las devastadoras consecuencias de la desobediencia.